Hola, Dios te bendiga, sea bienvenido al canal. Como lo hemos descrito, realmente se llama Tip de Vida y este es el espacio donde la ciencia, la psicología y sobre todo la palabra de Dios se unen para iluminar tu vida. Con ustedes, el ministro. Como acaban de ver en la descripción del video, hoy hablaremos sobre los 5 pasos para ser un verdadero cristiano. ¿Y por qué un verdadero cristiano? Porque si notamos, todo el mundo, en su mayoría, nos dicen Dios te bendiga o yo soy cristiano. Pero para ser un verdadero cristiano hay que hacer estos 5 pasos. ¿Por qué 5 pasos? Porque realmente de esto depende nuestra comunión con Dios. De esto depende realmente nuestra definición como cristianos o no. Entonces realmente nosotros debemos de hacer estos 5 pasos porque deben de ser parte de nuestras vidas. Y el primer paso es la oración. La oración, como dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice que orad sin cesar. Ahora, si la oración se ve como un acto de obligación y no como una necesidad, entonces pierde el sentido, porque muchos de nosotros alrededor de nuestra vida como cristianos nos dicen a nosotros, fulano, tiene que orar para que no caiga en tentación. Entonces, si tú realmente esperas que te manden, tú no vas a disfrutar de la oración y lo vas a ver como un acto de obligatorio y no vas a disfrutar de ello. Entonces la Biblia nos recomienda a nosotros que debemos de disfrutar de la oración y de ver la oración no como un acto obligatorio, sino como necesario. Cuando tú naciste o incluso al desarrollo de tu vida, de lo que tú tienes memoria, tú nunca has dejado de respirar. ¿Pero por qué no lo has hecho? Porque es algo necesario y que tu cuerpo necesita. Porque tus órganos internos prácticamente necesitan el oxígeno y tú dependes de ese oxígeno para vivir. Entonces, así debe de verse la oración. Y si se ve la oración de esa forma, nunca vas a dejar de hacerlo, porque no es un acto obligatorio, sino necesario. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es la escritura, o como nosotros lo conocemos, como la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? No es simplemente para nosotros tenerla como una persona que dice, yo sé más que todo el mundo, el que venga a preguntarme algo bíblico, se broma, porque yo sé más que él. No debe de verse así. No es por un acto de competencia, ni por un acto de que, bueno, yo tengo que sabérmela para cualquier cosa. No, tiene un objetivo. Realmente, principalmente, el estudio de la palabra de Dios es para la edificación del creyente, es para que el creyente conozca la voluntad de Dios, conozca a quién debe de imitar y conozca totalmente si se está pareciendo a Cristo. Entonces, si tú no lees la Biblia, si no la estudias, ¿cómo vas a ver qué es pecado y qué no es pecado? Cuando nosotros no conocemos por la palabra de Dios, sino por otras personas, qué es pecado, nosotros nos estamos dejando guiar por lo que dice esa persona. Y si nosotros somos llamados para agradar a Dios y vivir para Dios, entonces hay una diferencia, hay como un choque, porque estamos viviendo para otro y no para Dios. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios realmente, conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos lo que dice en el Salmos capítulo 1, verso 1 al 2, que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Me quiero centrar en el verso 2, donde dice que en su ley medita de día y de noche, y que se deleita en la ley de Jehová. Entonces, cada uno de nosotros debemos de imitar a David en ese sentido, que nosotros debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Y así conoceremos cuál es la voluntad de Dios y conoceremos qué es pecado para Dios y qué no es pecado. Vamos con el tercer punto. El tercer punto realmente es la fe. La fe es algo que nosotros por mucho tiempo hemos escuchado de ello y nosotros decimos tener fe, pero en esencia no sabemos qué es tener fe o qué es la fe. La fe es sinónimo de confianza. Y si nosotros confiamos en Dios,
Es decir, si nosotros tenemos una confianza plena en Él, vamos a hacer lo que Él nos dice, sin cuestionar y sin dudar. Porque todo lo que no proviene de la fe, dice las Escrituras, es pecado. Entonces, si nosotros entendemos que la fe nos ayuda a creer, o sea, a confiar en Dios, vamos a hacer lo que dice la palabra, que es lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo tengo confianza, una confianza plena en Dios, voy a agradar a Dios porque voy a preocuparme por conocer lo que Él quiere. Hay un punto muy importante que muchos están confundidos, el cual establece Jeremías capítulo 17, verso 5, que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Ahora, ¿suena como algo chocante? ¿Suena como algo confuso? ¿O la palabra se contradice? Ninguna de ellas. Realmente la palabra no se contradice. Lo que pasa es que en Jeremías dice algo y en Hebreos dice otra cosa. Nosotros, lo que confiamos en Dios, esa confianza plena que debemos de tener en Dios, no debemos de tenerla en un hombre. Porque si la tenemos en un hombre, el hombre falla. Y si el hombre falla, yo voy a fallar. Pero si yo tengo mi fe puesta en Dios, o sea, mi confianza plena en Dios, Jesús no falla. Yo voy a procurar alcanzarlo y seguir sus pisadas. Así que vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es la gloria. Muchos de nosotros estamos confundidos en esa parte. Muchos nos topamos con el verso de vivir para la gloria de Dios, hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Incluso en Colosenses capítulo 3, verso 17 dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o hecho, hacerlo para el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿O qué es la gloria en sí? La gloria realmente es tú dedicarle todo lo que vayas a hacer, incluso hasta tu vida, a Dios. Incluso la Biblia es tan específica que en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice que si comemos o bebemos o si hacemos otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es a dedicarle lo que tú vas a hacer a Dios, entonces comer y beber va incluido. Entonces cada uno de nosotros debemos de centrarnos en saber qué es la gloria de Dios, y si lo sabemos, hagámoslo, porque es necesario que un cristiano, un verdadero cristiano, lo haga. Vamos con el punto número 5. El punto número 5 es el enfoque. Y nosotros debemos de saber que el enfoque es cuando yo centro toda mi concentración en un punto. O sea, no hay nada que me desvincule o nada que me desenfoque de eso. Es como, por ejemplo, los caballos. Los caballos tienen 2 cartones. El dueño le pone 2 cartones para que él esté centrado en el camino. Los cartones evitan que prácticamente él quite la mirada del frente. Entonces, cada uno de nosotros debemos de hacer lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no poner nuestro enfoque o no tener el enfoque en Jesús? Pongámoslo de esta forma. Pedro estaba en la barca y Jesús estaba en el mar, estaba caminando sobre el agua. Y vemos a Pedro que le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Jesús le dijo que vaya. Y cuando él estaba centrado o tenía su enfoque en Jesús, estaba caminando sobre el agua igual que Jesús y no se desenfocó. Hasta que quitó la mirada de Jesús y como consecuencia empezó a hundirse. Cada uno de nosotros debemos de hacer como hizo Pedro al principio. Poner nuestro enfoque en Jesús, poner nuestra concentración en Jesús, centrarnos en Jesús para hacer cosas que realmente le agraden a Dios. Pero si nosotros quitamos el enfoque de Jesús, las corrientes del mundo nos arrastrarán y nos hundirán hasta alejarnos de Dios. Así que si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like, comenta, di qué clase de temas quieres que nosotros hablemos y estaremos prestos para hablar el tema que tú nos sugieras. Así que Dios te bendiga. El ministro estuvo con ustedes. Un abrazo fuerte. Chao.